Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV, estamos en vivo, son las 8:15 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:15 hora de Venezuela, para brindarles un análisis a profundidad de lo que significan estos 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania y sobre todo el impacto que esto ha tenido en la economía mundial. Ya está con nosotros nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza para presentarnos su análisis sobre esta materia. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un gusto volver a compartir contigo y con la audiencia. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Quisiera que comenzáramos hablando de este balance y de la repercusión, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que eso está pasando muy lejos y a mí de alguna manera no me impacta, pero la repercusión que ha tenido en la economía del mundo. Sí, bueno, a ver, en principio hay que decir que la repercusión en materia económica, la repercusión de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa ha sido en materia energética, en términos energéticos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tanto Ucrania como Rusia son dos países gasíferos, dos países petroleros, sobre todo Rusia. Y Rusia solía ser el alimentador, es decir, solía ser el país que abastecía de gas y de petróleo a Europa Occidental. Luego de que comenzó la guerra de Rusia en Ucrania, ese abastecimiento se vio complicado. ¿Por qué? Porque Europa Occidental le brindó su apoyo decidido a Ucrania, se lo brindó como bloque, se lo brindó también como alianza militar, pero además varios países europeos se lo brindaron de manera individual. Ante ese apoyo europeo, sobre todo de Europa Occidental a Ucrania, Rusia empezó a utilizar el gas y el petróleo como un arma de guerra. Empezó a recortar el abastecimiento de gas y de petróleo a Europa Occidental. Esto evidentemente provocó volatilidad e inestabilidad en el mercado energético mundial. Esa fue la repercusión más inmediata y la que muy probablemente muchos sintieron en su bolsillo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que en términos económicos la repercusión de la guerra ha ido más allá del sector petrolero. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Ucrania son conocidas, por ponerlo en términos sencillos, como el gran granero del mundo. Es decir, en Rusia y en Ucrania se producen cereales, se produce trigo, se produce maíz, también se produce una buena cantidad de fertilizantes, se produce aceite de girasol y todos estos productos han visto dificultada su salida, tanto desde Rusia como desde Ucrania, luego del de la guerra. Esto ha supuesto un desabastecimiento de estos productos, voy a repetirlos, trigo, maíz, girasol, aceite de girasol, en los mercados occidentales y por supuesto que al haber desabastecimiento en los mercados occidentales se dispara la inflación porque al disminuir la oferta, quise decir, aumenta la demanda e inmediatamente se dispara la inflación. De manera que las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania no solo se miden en términos de víctimas, de pérdidas humanas, no solo se miden en términos de misiles o de balas disparadas, también se miden en términos económicos. De hecho, hay un dato muy curioso. Algunos estudios han determinado que buena parte de esa alza inflacionaria que ha venido experimentando Estados Unidos desde el año 2022 tiene que ver en mucho con la guerra de Rusia en Ucrania. Ahora vamos a establecer un poco lo que ha ocurrido. Tanto los gobiernos de Europa, algunos países de Europa como de Estados Unidos establecieron sanciones económicas en contra del gobierno de Rusia para tratar de debilitar y tener una posición
de apoyo, de solidaridad a Ucrania. Pero, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? Pareciera que Rusia ha ido ganando terreno y hablemos un poco acerca de las trabas en el Congreso para poder facilitar esta ayuda a Ucrania. Para empezar, Rusia parece haberse preparado para este escenario de sanciones internacionales ante la invasión a Ucrania. Rusia empezó a reunir reservas y con esas reservas de alguna manera ha logrado mantener estable a su economía. Pero Rusia además ha tenido un aliado clave en todo este proceso de guerra, sobre todo en lo que tiene que ver con las sanciones. Rusia ha contado con el apoyo de China. Mucho de lo que Rusia dejó de venderle a Occidente por términos de sanciones, porque no se los ha podido vender, porque las empresas occidentales se meterían en un problema si le compran, sí, sobre todo eso, le compran a Rusia. Rusia se lo ha estado vendiendo a China. Y el hecho de que Rusia haya encontrado un lugar para sus productos en China es lo que en buena medida le ha permitido bypassear las sanciones internacionales. Entonces estamos hablando de dos factores que son clave y que le han permitido a Rusia sobrevivir a ese escenario de sanciones. En primer lugar, haberse preparado para las sanciones, acumulando reservas y luego contar con el apoyo decidido de China, que ha estado sirviéndole a Rusia de salvavidas económico en medio de este escenario de sanciones. Ahora bien, ¿cuál es el escenario actual, al menos en el frente? Rusia está experimentando avances importantes, sobre todo en el frente oriental, sobre todo en la región de Donetsk. Y estos avances tienen que ver con varios factores o con varios elementos. En primer lugar, hay un desgaste de las tropas ucranianas. Hay muchos soldados ucranianos que están combatiendo adoloridos, que están combatiendo heridos. Por otro lado, se ha dificultado el recambio, es decir, enviar soldados que están en el frente a casa a descansar y traer soldados frescos al frente. Esto se ha dificultado porque en Ucrania los jóvenes están cada vez menos tentados a sumarse al ejército o a servirle al ejército, eso en primer lugar. Luego también hay un tema de desabastecimiento. Los soldados ucranianos en este momento están sufriendo un desabastecimiento que en parte tiene que ver con esas obstrucciones a la ayuda internacional. Todo esto le ha permitido a Rusia, vuelvo a decirlo, tener avances importantes en el frente oriental. Ahora, ¿por qué se ha producido este tema de desabastecimiento? Lo acabo de comentar, se ha producido porque hay obstrucciones a la ayuda internacional, sobre todo a la ayuda que viene de Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de obstrucciones? Porque dentro de Estados Unidos, sobre todo en el Congreso, hay una lucha, hay diferencias entre los congresistas demócratas y republicanos sobre si seguir o no seguir asistiendo financieramente, económicamente, militarmente a Ucrania. Y ese debate no resuelto es lo que ha impedido que Estados Unidos continúe enviándole ayuda de una manera mucho más fluida a los ucranianos. Ahora, hay como una especie de diatriba. Por un lado vemos quienes dicen, bueno, ¿por qué se le da esta ayuda económica a Ucrania cuando dentro de Estados Unidos se viven tantos problemas relacionados con la inflación? Y por el otro lado están los escenarios que pueden llegar a pronosticar de alguna manera los especialistas que dicen cómo queda Estados Unidos y el resto de sus aliados de Europa ante el mundo de ganar Rusia esta guerra en Ucrania. A ver, ciertamente Estados Unidos tiene problemas internos importantes. No estamos hablando nada más
de la economía, no estamos hablando nada más de la inflación. En este momento, Estados Unidos tiene una crisis migratoria por la entrada de miles, de millones de indocumentados, sobre todo a través de la frontera sur. Es una crisis que ha estallado en la Casa Blanca y que la Casa Blanca hasta este momento no ha logrado contener. Voy a repetirlo. Ciertamente Estados Unidos tiene problemas, pero en Estados Unidos deberían entender que el problema en Ucrania, que la guerra en Ucrania también les afecta. Lo dije al comienzo de esta conversación. Hay estudios que han concluido que buena parte de esa alza inflacionaria que ha experimentado Estados Unidos desde el año 2022 tiene que ver en parte con la guerra en Ucrania. Entonces, si ese problema no se resuelve o si no se contiene, si no se sigue conteniendo el avance de Rusia, Estados Unidos va a seguir teniendo un problema económico que le va a estar afectando. Entonces, en Estados Unidos deben tener eso en cuenta, deben tener eso en consideración. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, Rusia llegase a imponerse y a ganar la guerra? Bueno, en primer lugar, correrían peligros los países de Europa del Este que hoy son independientes, pero que en algún momento llegaron a formar parte de la extinta Unión Soviética. Eso en primer lugar, esos países correrían peligro porque existe la posibilidad de que la suerte de esos países sea muy similar a la suerte que ha corrido y que hoy corre Ucrania. Luego, si sucediera algo en estos países, por ejemplo, Finlandia o por ejemplo, Polonia, que son países que forman parte de la OTAN tendría que activar necesariamente el artículo 4 y el artículo 5 de su carta, y esto llevaría a toda la OTAN a entrar en guerra con Rusia. Entonces estaríamos hablando de una guerra de proporciones que hasta ahora no nos hemos imaginado y que llevaría al mundo occidental a enfrentarse con Rusia. Entonces estamos hablando de que potencias nucleares como Estados Unidos, como Francia y como Alemania se estarían enfrentando a otra potencia nuclear como Rusia. Entiendo. Alejandro, en estos años de guerra, años difíciles, el presidente Zelensky lo hemos visto en varias partes del mundo buscando la ayuda justamente para poder sustentar esta guerra desde el punto de vista económico y de municiones. En un periodo normal sin guerra estarían este año en un año electoral, pero la ley marcial vigente impide que se cambie de presidente. ¿Cuáles son los retos que tiene enfrente el presidente Zelensky a partir de este tercer año? Sí, a ver, como tú bien dices, en un año, en condiciones Normal. normales, en un escenario normal, este año sería un año electoral en Ucrania, por lo tanto, se tendría que escoger un nuevo presidente. Sin embargo, desde 2022, febrero de 2022, que fue cuando comenzó la guerra, hay una ley marcial que impide que se cambie el presidente. Esto supone un gran reto para Zelensky. ¿Por qué supone un gran reto? Primero, porque él tiene que mantener su imagen de líder, mantener su capacidad de liderazgo, aún en medio de los reveses que está enfrentando Ucrania en el frente oriental. Entonces, eso es primordial, mantener su condición de líder, mantener su condición de cabeza del país y de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, del ejército ucraniano. Pero luego hay algo que también se ha mencionado y hay que tomar en consideración. Muchos han dicho que la guerra se ha prolongado tanto que es probable, sería posible que se abriera un escenario de negociación. Y si ese escenario se abre, Zelensky acudiría a esa negociación o su delegación acudiría a esa negociación sin haberse relegitimado. Y esto podría dotar
a Zelensky o a su delegación de cierta debilidad. Entonces, ese es otro inconveniente que Zelensky y su entorno tendrían que superar. Alejandro, gracias por este análisis. Veremos qué ocurre, sobre todo con esta ayuda que, como nos comentaba anteriormente Celia Mendoza, estaban esperando para Ucrania. Feliz día para ti. Será hasta un próximo contacto. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista, periodista, comentándonos un poco cuáles son los escenarios y retos que debe afrontar el presidente Zelensky de cara a un tercer año ahora de guerra en ese país. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes quédense con nosotros en breve, mucho más de Buenos Días por VPI TV. Ya regresamos.